A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es gratísimo para nosotros y un honor entrevistar al doctor Jaime Guevara Aguirre. Yo digo coloquialmente por Guevara ambateño y por Aguirre bien lojano, nacido en Loja, médico cirujano, investigador médico, síndrome de Larón, síndrome de Guevara-Rosenblum. Su formación en la Universidad Central, en México, en Miami, en Harvard. Vamos a tratar con él algunos aspectos, pero básicamente es el proceso de investigación extraordinariamente importante en este caso. El síndrome de Larón, que precedió al síndrome de Guevara-Rosenblum, bautizado así en honor a su autor, en este caso Jaime Guevara Aguirre. Comencemos entonces, mi estimado Jaime, bienvenido a nuestro programa, con una explicación de tu parte respecto de la formación académica que has tenido. Sí, hola Walter, muchas gracias, te agradezco infinitamente por tu gentileza al invitarme. Una pequeña aclaración, porque ya me pusiste hasta en Harvard, ¿no? Mira, yo soy simplemente un médico y fuimos compañeros en la Universidad Central, que realmente me dio el título más valioso que tengo, médico de la Universidad Central, porque ese es el punto. Luego de eso, me separé de la medicina por unos 6 años, ¿sí? Me puse a ayudar a mi papá en el sur del Ecuador, por tu tierra, por Alamor, en la carretera de Casaderos, boté un Casaderos, tiempo. Mangaurco, Después, La Soledad, desde ahí comenzó la carretera. Ahí empezó. Luego de eso, en esas zonas tan bonitas, hay tiempo para pensar. Luego de eso, mi padre me envió a estudiar medicina, pero yo no quería seguir medicina. Entonces me dediqué a estudiar un poco de ciencias básicas, estudié algo de virología, básicamente bioquímica, para mí es la reina, absolutamente la reina del conocimiento científico en medicina. Luego de eso, simplemente había una posibilidad muy grande, y es que había la beca
Rockefeller, que daba unos fondos en la Universidad Autónoma de México. Entonces entré ahí y, porque, más que nada por presiones de mi padre y de mi familia, y entré a estudiar y dije, no, estos señores quieren hacer endocrinología reproductiva. Así que, simple y llanamente, para entrar a ese lugar se necesitaba tener una especialidad. Entonces tomé un primer año de diabetología porque dije, esto es lo más facilito. Creía yo que era lo más facilito, la diabetes del tipo 2. Después ya me he dado cuenta que es una maravilla. Pero bueno, yo la tomé por fácil. Y luego hice un año de endocrinología general y luego entré al departamento de biología y endocrinología reproductiva. Y me dediqué a estudiar básicamente radioreceptores hormonales, que fue una coincidencia brutal para entender el síndrome de Laron. En otras palabras, ¿cuáles son los receptores en las células que, como su nombre lo indica, que reciben a la hormona y que le pasan a la célula la señal? Exacto. Entonces, radioreceptores hormonales. Y en ese entonces se me ocurrió, dije, a lo mejor voy a poder curar la impotencia. Te hablo de los 80. Entonces me puse a estudiar y estudié radioreceptores de FSH en condición. FSH es una hormona, la hormona que controla muchas de las, por ejemplo, en el hombre controla la espermatogénesis, ¿ya? En la mujer hace otras funciones, controla el folículo. Pero yo lo estudié en células de Sertoli, que es una célula maravillosa, algún día hablamos de ella. Y yo estudiaba si es que el FSH, al unirse, era igual a cuando había un exceso de otra hormona que se llama prolactina. Jaime, entonces, vamos a retomar eso. Vamos a tomar este Déjame tema terminar porque me estás poniendo en Harvard. Luego de eso, simplemente acuérdate esto. Yo estudié receptores y luego de eso endocrinología reproductiva y luego vine al Ecuador. Y tú te acordarás. Ahí continuamos. Ahí continuamos. Con todo este bagaje de conocimientos extraordinarios, por supuesto, tú te hiciste una hipótesis y vamos a comprobarla en el terreno. Y ahí es cuando te trasladaste entonces al terreno de los hechos, donde debe estar un investigador, ¿no es cierto?, que concibe una idea fundamental. Parcialmente. Cuéntanos esta historia que resulta fascinante realmente en tu formación y en la investigación que hiciste en el sur del Ecuador. Cuando vine acá en el 86, hay una cosa, el investigador puede investigar cuando tiene fondos. Ese es el punto. Y simplemente aquí en el Ecuador a nadie le importa la investigación hasta el día de hoy. A muy pocos lugares. Y a nadie le importa si naciste honrado, ¿no? Como dice Cambalache. Santos dice. Entonces, mira, yo no hubiera podido hacer absolutamente nada, y esto está reportado por el mejor periodista de la historia, en mi opinión, que es Gary Tops, que es un monstruo del periodismo, y él me entrevistó a mí, y sencillamente me decía, pero ¿cómo pasó? Pues, ¿con qué fondos? Le digo, pues con los de mi papá. Cuando yo llegué acá y me dijo mi padre, esta es la anécdota reportada por Gary Tops en Discovery en el año 2013. Mira, él me dijo mi papá, bueno, ¿qué quieres hacer? Le digo, yo quiero poner un instituto de investigaciones médicas. Mi padre dijo, bueno, pues te das cuenta que estás en el Ecuador y quieres poner un instituto de investigaciones endocrinológicas en el Ecuador. Dijo, ¿te das cuenta de lo que estás hablando? Le dije, sí. Pues entonces me dijo, ok, te voy a dar, me puso un instituto, me puso uno de los laboratorios más sofisticados hormonales en Sudamérica, me lo puso en el 86. Tú participaste en el origen, tú estuviste ahí. Soy testigo de cargo. Y además estuviste colaborando en el inicio, que es importantísimo. Pero bueno, el asunto es que empezó el instituto con la plata de papá, y él empezó a pagar las investigaciones, pero me dijo una cosa, tienes 10 años, me preguntó cuál es la mejor revista de endocrinología en el mundo, yo le dije, de medicina, yo dije, el New England Journal of Medicine es muy bueno, me dijo, tienes 10 años para publicar o te quito todo.
Ya. Y ese rato yo me desperté a la realidad y me puse a trabajar. Y en ese momento hubo, pues yo no sé, un alineamiento de estrellas, una cosa así. Y es cuando interviene el factor suerte. Porque la gente piensa que he hecho muchas cosas. No, lo cual soy suertudo nomás, es todo. Yo soy franco, yo soy un hombre limitado, pero tengo suerte. ¿Juega la serendipia también? Sí. Pero ahí tú has dicho, me consta realmente, con el Instituto de Endocrinología, Metabolismo y Reproducción, partiste al sur del Ecuador. Loja, Zamora, El Oro, fundamentalmente, y ahí comenzó la investigación. Cuéntanos, por favor, esa parte. El asunto es que estaban viniendo unos americanos porque tenían un par de pacientes en el Metropolitano con el doctor Mantilla, el querido Gonzalo Mantilla. Y me llama un día, me dice, oiga, está viniendo acá un profesor para ver 2 pacientes que los identificó Mantilla y que no sabían qué tenía. No sabían qué tenía, ¿por qué? Porque eran pacientes que tenían talla bien cortito. Habían 4 pacientes, 2 con talla corta que tenían deficiencia de hormona de crecimiento y 2 en los cuales no sabían qué tenía. Mandaron unas muestras a Francia a que les midan la hormona clave en el síndrome de Down, el IGF-1, y le salió normal. Entonces no se sabía qué tenía. De pronto llega este profesor americano y yo estaba viendo 6 pacientes que me enteré desde Loja. ¿Cómo me enteré? ¿Te acuerdas? Contigo teníamos tuviste el densitómetro para hacer composición corporal. ¿Te acuerdas? Tú lo conoces. Tú, el DP4. Entonces, sencillamente, yo quería estudiar, porque a mí me ha fascinado siempre la grasa en el ser humano. Quería estudiar la grasa. Y empecé a colectar, y vinieron 6 pacientes. Y le digo a Patricio, lo llamo a Patricio, le digo, oye, en Loja no hay personas de talla corta. Y Patricio Aguirre, otro compañero nuestro, me dice, hay unas 6 personas que quieren que tú las veas. Bueno, entonces las traigo para acá y efectivamente personas de talla bien cortita, bien pequeñitas. Entonces el típico arrogante diagnostiqué a ojo deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces sencillamente le digo a Patricia Moncayo, ¿tú te acuerdas de la Patricia Moncayo? Le digo, mídale la hormona de crecimiento a estos pacientes para poder escribir el paper, no para escribir el artículo. Y viene la Patricia Moncayo y me dice, oiga doctor, la hormona de crecimiento está elevada. Le digo, Patricia, eso no sirve para nada, eso es mentira. No puede ser, no vale su análisis. Le mando a repetir el radioinmunoanálisis, ¿te acuerdas? El radioinmunoanálisis que hacíamos, y vuelve a repetir eso. En ese entonces no se medía IGF-1 excepto en 3 o 4 lugares en el mundo. Entonces le digo, Patricia, usted no me va a decir que estos pacientes tienen síndrome de Laron. Solamente hay un puñado de pacientes en Israel identificados por Laron. No me va a decir que tienen estos pacientes eso, pues. Me dice, sí, doctor, es que yo le digo, vaya a repetir. Repite y vuelve a traer hormona de crecimiento. Por eso es que la Patricia Moncayo es crucial, porque ella encontró una de las características más puras del síndrome de Down, que es hormona de crecimiento elevada y talla corta pequeña. Por eso es que ella me molesta, me dice, usted es famoso porque descubrió el síndrome de Down. ¿Y resistencia a la insulina? No. Resistencia a la hormona de crecimiento. Entonces, la Patricia, no podíamos medir IGF-1 aquí. Entonces vino Arlan Rosenblum, se fascinó y venía al Metropolitano, no volvió a salir nunca del instituto y no nos separamos en esencia porque manteníamos comunicación telefónica semanal por 25 años. Entonces sencillamente él era jefe de endocrinología pediátrica de la Universidad de la Florida y yo era un diabetólogo y un endocrinólogo reproductivo. Entonces sencillamente él me tomó bajo su tutela, fue mi tutor por 25 años y me enseñó de primera mano. Y me acuerdo los alumnos de él, cuando yo llegaba a la Universidad de la Florida, decían, es que es el colmo que solamente te dedica el tiempo a ti. Pero bueno, lo que pasa es que estudiábamos el síndrome de Down. Pero verás,
Estos 6 pacientes fueron enviados por Patricio Aguirre. Los caracterizamos y me llama una persona que es fundamental, Ron Rosenfeld de la Universidad de Stanford. Y me dice, estos pacientes en realidad tienen IGF-1 bajo. O sea, el juego de hormona de crecimiento elevado e IGF-1 bajo es el síndrome de Laron, más las características. Entonces me dice, oye, y has descubierto, es un montón de pacientes, 7. Lo que pasa es que yo cogí el carro, cogí el 4x4 de la compañía de mi papá y de mi hermano Marco y me fui al sur del Ecuador. Le digo, no, Ron, no he identificado 4. Tengo identificados creo que 30 y pico. Se quedaron fríos, se armó un escándalo y empezaron a llegar científicos acá y logramos documentar. Para hacerte el cuento corto, yo he tenido la suerte de diagnosticar 1/3 de la población mundial con síndrome de Laron. Hay más o menos 350 pacientes, yo tengo datos más o menos en 130. Entonces, estos señores además tienen ascendencia judía, sefardita. Bueno, así que esa es la identificación del síndrome de Laron. El síndrome de Laron. Pero el síndrome de Laron fue la base para que entres a descubrir algo que por primera vez se lo había detectado, ¿no es cierto?, aquí y en el mundo entero. Había un síndrome muy parecido a las personas diagnosticadas como Laron. Ese es el que se llama Guevara-Rosenblum. Claro. Cuéntanos, por favor, la parte el conector está aquí. Verás. Fisiopatológica, la parte patológica, la parte clínica, la parte genética y genómica. Por favor. Verás, el síndrome de Laron es importantísimo en este caso. ¿Por qué razón? Porque el síndrome de Laron es un conjunto de paradojas clínicas aparentes. Mira, estos pacientes tienen talla corta, ¿ya? Talla corta severa, son pequeñitos, primero, y tienen obesidad. ¿Ya? Talla corta severa y obesidad. Esa es una paradoja. Tienen bajo el IGF-1 que se piensa que es importante para el desarrollo cerebral y sin embargo comparativamente son un poquito más inteligentes que sus parientes. Segunda paradoja. Tercero, son de las tallas más cortas en el mundo, pero nacen de tamaño normal. O sea, es paradoja tras paradoja. Cuarto, tienen obesidad, que es un factor de riesgo brutal para la diabetes, y no tienen diabetes. Y parecen protegidos contra la diabetes. Sexto, tienen todos los factores de riesgo por la obesidad para tener alteraciones en todo el metabolismo de los carbohidratos y parecen protegidos. Tienen todos los factores de riesgo para padecer cáncer y no lo tienen. Esas son las paradojas que tienen que tener. Mira, un denominador común. Habría que diferenciar el Laron entonces y el síndrome Guevara-Rosenblum. Te voy a enseñar la y ahí está el asunto interesantísimo que quisiera que comentes para nuestros televidentes. A nivel de genes, esa cosa tan extraordinaria que se ha desarrollado en los últimos tiempos de genómica, cuando se aplica a la clínica el conocimiento genético. ¿Dónde demonios se encontró la diferencia entre uno y otro? Bueno, la diferencia genética es demasiado evidente, pero mucho más sofisticada es entender a estas paradojas que te acabo de describir. Tienen que tener un denominador común. ¿Cuál es ese? Te explico. Mira, tú puedes tener... Mi padre me decía, cuando tengas un problema, busca no el numerador, busca el denominador. ¿Cómo? O sea,
Si tú tomas una naranja y la cortas, puedes cortar en la mitad, tienes medio. Si la cortas en 8, tienes 8 partes, 4, pero todas siguen siendo naranjas. Ergo, cuando tú tomas estas paradojas, tienen que tener un denominador común. El denominador común se llama insulina. Ya. ¿Ok? Ya. ¿Pero cómo? Justo así son las coincidencias. En el 2012, el 24 de septiembre del 2012, cumpleaños de mi padre, hago unas pruebas y me doy cuenta de que esos pacientes, al administrarles glucosa, la glucosa a los pacientes y a los parientes, porque es para comparar, pues. Entonces, ambos grupos manejaban muy bien la glucosa, no eran diabéticos. Pero los pacientes con síndrome de Laron tenían cantidades bajísimas de insulina, una insulina altamente eficiente. ¿Ok? Entonces digo, no puede ser, pues. ¿Cómo es que con tan baja insulina están obesos? Otra paradoja más. La obesidad, tú sabes, se caracteriza por niveles elevados de insulina. Pues ellos no tenían. Y es un factor de riesgo enorme, además. Entonces parecía un absurdo. Otra paradoja. Pero todo tiene una lógica perfecta. Muy bien, ese es el conector con el otro síndrome. Pero te voy a explicar por qué. La gente piensa que la insulina sirve para bajar la glucosa. La insulina tiene dos manitos. Por un lado, controla la glucosa, ¿sí? Pero por otro lado, controla la proliferación, la diferenciación, el crecimiento y la supervivencia de la célula. Entonces, si tienes baja la insulina, tienes menos fuentes de energía y tienes menos proliferación celular. Ergo, tienes menos posibilidad de diabetes, menos posibilidad de cáncer. Y se explica con una sola cosita: insulina. Insulina. Ahora bien, insulina. Pero veamos, voy al conector. Por razones de tiempo me gustaría que no dejes de explicarnos la parte relacionada con la genética. Al conector. La genética es, mira, los pacientes con síndrome de Laron son judíos y tienen una mutación que se llama la SS180, es la forma homocigótica, o sea, papá y mamá tienen y el guaguito hereda de ambos. Exacto. Esa mutación es la SS180 que queda en el codón 180 del exón 6 del receptor de hormona, de crecimiento. Por eso es que apliqué todo lo que aprendí en México, el receptor. Por eso entendí el problema. Por eso lo entendí, al receptor. En cambio, los pacientes que tienen el síndrome que yo identifiqué y que han tenido la gentileza de ponerle mi nombre, ¿sí?, tienen una mutación en lo que se llama CDKN1C, que es Cycling Dependent Kinase N1C, o sea, la quinasa ciclino dependiente, que hace que las células se multipliquen más lentamente. Ya. Pero no tienen nada que ver el uno con el otro, excepto en un pequeño asuntito. Los pacientes con síndrome de Laron tienen muchísima herencia judío sefardita. Y yo sospecho que estos pacientes de acá también tienen la misma herencia, pero todavía no he empezado esos estudios, pero los quiero hacer. Ya, esa es una parte interesantísima que yo te iba a preguntar al final justamente de esta entrevista fascinante, ¿no? Es decir, ya sabemos en este momento cuáles son las diferencias entre el síndrome de Laron y el síndrome bautizado en tu honor, como Guevara Rosenblum, ¿no es cierto? ¿Qué conjeturas, qué hipótesis podríamos percibir que podemos desarrollar en el futuro? Perfecto. Está ahí. Mira, lo de la genética no tiene nada que ver, pero en cambio, la insulina baja. Yo me puse a pensar y decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Necesito documentar algo con insulina baja. De pronto, en junio del año 2007, la Janet Saavedra me llama, me dice, doctor, me viene un paciente con diabetes.
me mandó es un endocrinólogo, me manda de uno de los dispensarios de 10, me manda un pacientito así con diabetes. Cuando lo vi entrar, me quedé de una pieza, porque era como un síndrome del Aarón un poquito más grande, pero con diabetes. Es la hipótesis de Barker, la hipótesis del fenotipo protector. Yo dije, Dios mío santísimo, la hipótesis de Barker caminando. Entonces dije, un momentito, le voy a medir la insulina. Le medí la insulina baja, pero tenía diabetes. O sea, a él sí le afectaba y tenía que haber una razón. ¿Ya? Entonces sencillamente me puse a estudiar y finalmente en este año, en el 2023, logramos ya identificar, y está publicado, por qué razón y cuál es la diferencia entre estos dos síndromes en relación a insulina. Ambos tienen insulina baja. Este tiene diabetes, este no tiene diabetes. Mi estimado. Entonces, estimado esa Jaime, es la razón. Fabuloso, fabuloso. A mí me resulta fascinante realmente conocer esta investigación que nos hace quedar bien a los lojanos y a los ecuatorianos. Te hago notar una sola cosita más. Tú eres un digno continuador de ese grande de la investigación científica de Loja, Clodoveo Carrión Mora, y con el que vamos a tener seguramente, con su biógrafo, vamos a tener una entrevista en este canal próximamente, ¿no es cierto? Ojalá podamos hacerlo. Es una persona realmente que hizo tanta investigación que algunas especies de plantas y animales llevan su nombre. Por favor, la última parte. Solamente hacerte notar esto, que así es la suerte que siempre he tenido, porque son coincidencias que me han tocado tener, porque ya te tengo suerte. Entonces, mira, lo único que te quería hacer notar es que en el 1947, Bernardo Hussey, el premio Nobel argentino, ¿ya?, se puso a hacer unos estudios en perritos y en algún otro animalito. Y dijo una cosa que parecía absurda. Decía, el metabolismo de los carbohidratos está controlado por hormona de crecimiento también. Hacía unos perritos a los que quitaba la hipófisis. Se les rieron, pero después, viendo la documentación, le dieron el premio Nobel. Los experimentos de Hussey, si lo ves en el ser humano, hemos sido los primeros que logramos reproducir en el ser humano lo que Hussey postulaba que podía pasar. El síndrome del Aarón es exactamente eso. ¿Por qué? Porque tienen hormona de crecimiento elevada que no sirve para nada. O sea, no tienen el efecto contrarregulador de hormona de crecimiento. Entonces, esa es la suerte que hemos tenido, y la hemos tenido solamente pensando en la soledad de Loja. Mi querido Jaime, sí, también se podría llamar, dije yo, la enfermedad de la soledad. Es la enfermedad de la soledad. Y con eso hacemos honor al Gabo, ¿no es cierto?, y a sus 100 años de soledad. Jaime, amigos televidentes, muchas gracias. Y muchas gracias también a nuestros auspiciantes, Hidalgo Constructores. Hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó
Medicina ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina ecológica,